Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Creados con Pasión. En esta ocasión vamos a reciclar un bote de crema, este que estáis viendo en pantalla. El cambio será espectacular. Para ello haremos una cartapesta por encima, después colocaremos unas piezas de masa flexible y por último envejeceremos la pieza con pinturas acrílicas y pátinas. Si os gusta la idea, quedaos a ver el vídeo. ¡Comenzamos! Por otro tipo de trabajos de reciclaje que hemos realizado, ya sabéis que lo primero es limpiar bien la pieza con alcohol para eliminar posibles restos o grasas que queden en él. La cartapesta la haremos con papel de servilleta o papel de cocina, lo que tengamos a mano, o un papel finito, y cola para decoupage. Yo tengo esta que veis en pantalla de hace unos cuantos años que está en perfecto estado y es la que voy a utilizar. Podemos ir rasgando trozos pequeñitos de papel e ir pegándolos o hacerlo de una sola pieza hasta cubrir toda la zona. Yo voy a evitar la zona de cierre de la caja porque después quiero que encaje perfectamente, entonces voy a hacer la cartapesta tanto arriba como abajo, pero salvando la zona del cierre. Cubriremos bien con una o dos capas de servilleta, lo que consideremos, y dejaremos secar. Haremos lo mismo con la parte inferior. Han pasado un par de horas, esto ya está seco. Todos los restos que nos sobren de servilleta los podremos lijar después con una lija o lima. La mayor parte de las piezas que le vamos a poner a nuestra caja ya las tengo realizadas de sobras de otros trabajos anteriores y nunca tengo en cuenta el color de las que la hago porque después lo vamos a cubrir. Elegiré lo que más se adecue al trabajo que voy a hacer hoy. Ahora os mostraré cómo hago una pieza y todas las demás se hacen exactamente igual. La elección de las piezas la verdad es que me ha costado más de lo que veis en imagen, porque tenía muchas dudas de cómo montar la parte superior y la inferior. Pero finalmente, y poco a poco, todo ha ido encajando. Pieza por aquí, pieza por allá. Al final decidí ponerle unas mariposas y encajar más o menos la parte de abajo de manera simétrica. Todos los moldes se hacen igual. Voy a utilizar el molde de rosa que me visteis en el haul de AliExpress. Simplemente cojo un trocito de pasta de secado al aire. Yo utilizo esta, pero hay muchas marcas diferentes. La trabajo un poquito y meto en el molde presionando bien y la dejamos secar. Y cuando ya esté seca, desmoldamos. Voy a esperar un poquito porque al hacerlo ahora si no se va a deformar mucho. Un truco que ya sabéis y conocéis es meter la pieza en el congelador antes de desmoldar para que coja cierto cuerpo la pasta y nos resulte más fácil sacarlo del molde. Para pegar las distintas piezas a nuestra base vamos a repetir el proceso que hicimos en nuestro pequeño frasco de cristal. Vamos a utilizar cola de contacto, extenderemos una pequeña base en nuestra pieza, la pegaremos o colocaremos en su lugar definitivo para que la cola se transfiera un poquito a la base y levantamos. Dejaremos secar la cola en ambos lados unos segundos hasta que ésta esté mordiente y después simplemente colocaremos en el mismo lugar donde hemos dejado la marca de cola y presionaremos hasta que se quede bien colocado. Este sistema es muy sencillo. Haré exactamente lo mismo con el resto de piezas, pegándolas con este adhesivo de contacto. Bueno, pues ya he pegado esta parte de aquí, nos queda por pegar el pomo que hemos hecho con forma de rosa, que todavía no la he desmoldado, y voy a pegar cosas alrededor de la parte inferior del bote. Ya hemos sacado del congelador nuestro molde, está muy frío, pero lo suficientemente duro y rígido como para desmoldar. Y es muy sencillito, simplemente lo sacamos y mirad cómo queda.
Para cuadrar la parte inferior, finalmente he decidido pegar una pieza igual que esta en color naranja al otro lado y dos mariposas. Tened en cuenta que este tipo de pasta, mirad, es muy manejable una vez que está seca. Tenéis que jugar con los secados y las formas de las pastas que utilicéis. Si lo que tenéis en casa y vais a utilizar no es este tipo de pasta, que puede ser porcelana casera, tened en cuenta los secados. Al secar se quedan rígidas, o la pasta de papel, que se utiliza mucho para hacer este tipo de figuras. Entonces tendréis que utilizar la pasta a la hora de pegarla un poquito húmeda o todavía sin secar. Y tened en cuenta también que las pastas cuando secan encogen un poquito. Lo digo por los tamaños que luego resultan. Y también lo tenemos que tener en cuenta a la hora de pegarlas. Que yo estoy utilizando esta para este tipo de pasta porque ya está seca. Incluso es posible que la porcelana fría o el biscuit también se pueda pegar con este tipo de material una vez que está seca, pero en húmedo es mejor utilizar cola de carpintero o cola blanca. Me queda pegar la rosa que hemos hecho a modo de tapón, pero como todavía está blandita, aunque han pasado unas horas, voy a pegar esta otra porque el color es independiente, lo vamos a pintar, que está más rígida. Vamos a dejar actuar la cola un tiempo, que se seque bien todo y luego ya continuamos con el siguiente paso. Estoy segura que muchos de vosotros estaréis pensando que qué caja tan colorida y probablemente tan fea y descompensada de color, pero no os preocupéis porque esto lo vamos a solucionar ya. Ahora que ya se ha secado la cola y hemos terminado de montar la pieza, vamos a pintar la tapa y la parte de abajo por toda la zona donde tenemos piezas y cubierta de servilleta con pintura acrílica en color negro. Podemos hacerlo con una esponja o con un pincel, pero tenemos que cubrir bien toda la zona y dejar secar. Haremos lo mismo con la tapa. Dejaremos secar esta primera capa y si lo creemos necesario le daremos una segunda. Ya se han secado las capas de negro y ahora vamos a ir a matizar los colores. Lo haremos con pinturas acrílicas. Como lo voy a hacer sobre la marcha, no sé exactamente qué colores voy a utilizar. Sé de inicio que voy a empezar por este turquesa. Yo tengo la Gloss Enamels, pero serviría cualquier tono. Así, turquesa en pintura acrílica. No tiene por qué ser este. Voy a empezar sobre la base con la pintura en color turquesa y un pincel de este tipo. Voy a descargar sobre un paño o un papel y vamos a empezar como una especie de pincel seco. Descargo bien la pintura, que no tenga un exceso y empezamos a la contra a darle volumen a las piezas. Creo que se aprecia bastante bien. No me preocupa que se dé el fondo porque también el fondo lo vamos a dar. Simplemente quiero que veáis, no sé si se aprecia bien el azul de la pintura. Es importante descargar bien el pincel para que no nos queden manchurrones. Y mirad, a la vez que vamos haciendo esto, vamos haciendo también
un poquito el borde para marcar los dobleces que tenía en la servilleta. Iremos poco a poco marcando todos los relieves. Si nos equivocamos, siempre podemos volver a cubrir de negro. Cuando demos por finalizado, dejaremos secar. Podremos incidir más en algunos lados o en otros, pero yo con el color azul para imitar este metal, de momento lo doy por terminado. Ahora en algunas zonas voy a darle verde y a ver qué tal queda. Voy a utilizar una pintura acrílica normal en tono verde, agito bien y coloco un poquito. Voy a utilizar un pequeño pincel más fino porque esta vez no quiero que cubra todas las zonas, solamente unas poquitas. Utilizo pinceles que son un poquito viejitos. Mientras me veis aquí trabajando afanosamente, os invito a que os suscribáis al canal si todavía no lo habéis hecho y sois nuevos por aquí. Podéis activar la campanita para que os lleguen todas las notificaciones. De esa manera os llegará un aviso cuando suba un nuevo vídeo. Si además te está gustando lo que estás viendo, puedes regalarme un dedito arriba y si te apetece, compartirlo en tus redes sociales. Ese pequeño gesto me ayudará a seguir creciendo. Pues más o menos, yo creo que así está perfecto. Voy a hacer lo mismo con la base, dándole un poquito de verde solo a las piezas de relieve y un poquito a las zonas inferiores justo por donde pegan estas piezas, así, y el resto lo voy a mantener en el tono turquesa. Para terminar con los colores acrílicos le voy a dar un poquito de Oxblood, un marrón cobrizo que yo creo que le va bastante bien a algunas zonas. Para terminar de completar este efecto oxidado, en esta ocasión utilizo un pincel de cerda dura. El marrón lo doy para unificar el tono azul, turquesa y el verde.
Y así doy por terminada la capa de pinturas como si fueran pátinas. Creo que ha quedado bastante chulo. Ahora vamos a darle el último toque. Para terminar el trabajo voy a darle un efecto metálico. Tengo este tipo de cera metalizada en color plateado, tiene mucho tiempo, y este tipo de oro que me gusta mucho. Sé que da algún tipo de alergia y que hay gente que lo tiene que dar con pincel o utilizar guantes. Este se llama Goldfinger y es porque se da con el dedo, ¿vale? Porque hacemos así, es como una pequeña cerita, ahora lo vais a ver cómo se da. Pero si no, también podéis utilizar este tipo de efecto, igual que hemos hecho con las pinturas, con pinturas metalizadas acrílicas. Esta cera está bastante sequita, la verdad, tiene ya mucho tiempo y no sé cómo voy a conseguir que se dé. Cojo un poquito, quito el sobrante, mirad mi dedo, y lo paso a la contra de las figuras. Un poquito nada más, solo quiero darle un poquito de efecto metalizado, no tapar los colores del fondo. Espero que se aprecie en la imagen. Y si no, utilizar, como os decía, los colores metalizados acrílicos de la Americana o de DecoArt. Si no os gusta como a mí mucho el efecto dorado, tenemos mucho cuidado de hacerlo. Mirad, esta pequeña cantidad, sé que lo tengo manchado de plata, pero bueno, se va mezclando. Simplemente este pequeño toque sobre el color plateado. Cojo otro poquito, lo muevo entre las yemas de los dedos, así mezclo un poquito el dorado y el plateado y le paso. Pues yo creo que así lo doy por terminado. Para proteger el trabajo podemos hacer dos cosas: darle barniz en spray. Yo creo que mate sería lo ideal, pero bueno, podemos utilizar el acabado que más nos interese o nos guste, o utilizar cera. Yo voy a utilizar cera incolora, tengo esta, pero bueno, la que tengáis vosotros. Con un pincel extendemos bien por todos los lados, dejamos secar y después sacaremos brillo con un paño seco. ¿Qué os ha parecido? ¿Quién diría al ver esta caja que es plástico, papel y pasta ligera de secado al aire? Yo creo que tiene unos tonos súper bonitos y espero que se aprecien en imagen. Azules, verdosos y un dorado muy sutil, casi plateado. Yo creo que nos ha quedado un reciclaje espectacular. Y ahora simplemente voy a ponerle un forrito para que el interior sea mucho más bonito y lo que guardemos en ella esté bien protegido. Pero como el vídeo de hoy ha quedado muy largo, esa parte nos la ahorramos. Simplemente os enseño cómo es el final. Espero que os haya gustado tanto como a mí este paso a paso. Nos vemos la semana que viene con nuevas y creativas ideas. ¡Chao!